alabamos, Señor, te damos la gloria. Maravilloso. Digno de gloria y honra. Tú eres maravilloso. ¿A dónde iré? Si solo en ti encuentro mi esperanza. Si solo tú eres quien sana mis heridas. Y aún en mi adversidad veo tu fidelidad. ¿A dónde iré? Si en medio del dolor me has abrazado, si mis lágrimas tú las has secado, no hay otro lugar donde yo quiera estar que en los brazos de papá, en los brazos de papá, en los brazos de papá. Yo no me quiero ir de los brazos de papá, de los brazos de papá, yeah, de los brazos de papá. Padre, gracias en el nombre de Jesús. Gracias por esta noche, Dios mío, que nos ha permitido estar aquí una vez más para alabanza y gloria de tu nombre. Estamos contentos, hermano, en esta noche poderosa donde tenemos la oportunidad de poder compartir algún don espiritual juntamente con esos amigos y hermanos que se conectan en este programa Misterio Profético de los días lunes a las 8. Hemos tenido muchos invitados, gracias a Dios. Dios nos ha bendecido con ministros, pastores y evangelistas, amigos que se conectan, que comparten, que Dios los ha visitado y los ha bendecido y tienen un mensaje de parte de Dios para nuestra vida. A mí me da gusto presentar en esta noche a mi hermano evangelista Alvin Silvestre, pero no quería antes sin decirle a usted gracias por permitirnos poder compartir a través de los devices, a través de la computadora. Le damos gracias a Dios por Facebook y YouTube, que nos da la oportunidad de poder compartir por estos medios, poder expresar la palabra de Dios. Con nosotros en esta noche, el pastor y evangelista Alvin Silvestre. ¿Cómo está usted, pastor y evangelista Alvin, mi hermano querido? Buenas noches, Dios te bendiga. Gracias a Dios estamos bien. Gracias por la oportunidad de estar aquí con ustedes. Y muchas gracias a todos los hermanos que nos están sintonizando a través de las redes sociales. Gloria a Dios. Sí, hay hermanos de la ciudad que miran, otros de otros países, hermanos en Chile, hermanos en California, Europa, en algunos lugares, en muchos lugares donde Dios quiere, Dios ha puesto este mensaje para que escuchen la palabra de Dios. Y me da un gusto para mí, es un gusto para mí poder estar con usted compartiendo algún don espiritual, mi hermano Alvin. Sé que estuvimos hace un tiempo atrás por la zona de Jacksonville, una bendición de poder haber estado allá compartiendo con el evangelista Randy y algunos pastores allá. Me da gusto presentarlo a usted y compartir algún don espiritual. Sé que Dios le ha dado una palabra y siempre los pastores y ministros que invitamos aquí a predicar, hermanos de diferentes congregaciones, de diferentes ministerios, siempre les digo lo que el Espíritu Santo le dé. Porque creo que Dios sigue hablando, Dios sigue contestando oraciones, porque sé que hay personas que están orando, personas que están anhelando un mensaje, una palabra, una instrucción de parte de Dios. Y para mí es un gusto y una bendición poder tenerlo a usted, mi hermano Alvin Silvestre. Amén, amén. Dios bendiga. Gracias por la oportunidad de estar aquí con ustedes. En esta noche vamos a estar ministrando un tema que creo que es un tema precioso y que trae una gran riqueza a nuestra vida espiritual, y es el tema de
el pacto de Dios o los pactos de Dios en la vida del hombre. Todos nosotros hemos escuchado en algún momento determinado acerca de los pactos que Dios ha hecho con el hombre, desde Adán, Noé, Moisés, Abraham y con David. Dios es un Dios de pacto y es un Dios que cumple promesa. Y tenemos que entender lo que es un pacto. Un pacto es una alianza, un acuerdo, pero también un pacto es conocido como un contrato. Todos nosotros sabemos lo que es un contrato. En un contrato tenemos lo que es beneficio, pero también tenemos limitaciones. Y Dios, desde un principio, ha querido establecer una comunicación, un acercamiento a su creación. De la creación, el hombre tuvo el privilegio de recibir la imagen y la semejanza de Dios. Y Dios desde un principio ha querido gobernar en la tierra a través del hombre. Pero vemos que el hombre no supo apreciar ese cariño que Dios había brindado, ese amor que Dios había brindado. Y el hombre se extravió de los caminos y de los propósitos de Dios. En vez de escuchar y de obedecer al Creador, obedecieron la creación. Y estamos hablando del caso de Adán. Dios llama a Adán, le da autoridad sobre todos los creados, lo pone en un huerto para que él tuviese todo lo necesario. Pero hubo un acuerdo. En Génesis capítulo 3, versículo 15, versículo 16, habla de que Dios le dijo al hombre, de todo lo que he puesto en el huerto, todos los árboles, tú puedes comer. Te he dado toda la autoridad sobre las plantas, sobre los animales. Pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no podrá comer. Y es interesante esto, porque cuando entendemos de que un pacto es un contrato, nosotros como hispanos que vivimos aquí en Estados Unidos y otras personas que están en otra parte del mundo, saben que al momento de alquilar una casa, en esa casa tú tienes beneficio, pero también tienes limitaciones. La limitación es cuando tú vives en una casa rentada. Si tú vas a pintar la casa de un color diferente, tú tienes que notificar al dueño. El dueño tiene compromiso de mantener las condiciones de esa casa y tú como inquilino tienes que pagar la casa a tiempo. Ahora, tú como inquilino, tú no tienes el permiso de romper paredes porque la casa no es tuya. Adán estaba en el huerto y el huerto no era de Adán. El huerto era de Dios. Dios lo puso en el huerto y Dios pone sus reglas y sus limitaciones. Adán desobedece a Dios y escucha la creación. Y es donde vemos cuando Dios se presenta en el mismo lugar donde él estaba acostumbrado a reunirse con Adán. Y le pregunta a Adán, ¿dónde tú estás? Una pregunta interesante porque muchas veces nosotros preguntamos, y he escuchado a muchos profetas, evangelistas, pastores, diciendo, ¿dónde está el Dios de Elías? Y creo que la pregunta tiene que ser contraria. ¿Dónde están los Elías de Dios? Porque Dios permanece en el mismo lugar. Él permanece fiel. Él no cambia. En él no hay sombra de variación. El cielo y la tierra pasarán, pero su palabra jamás pasará. Se secará la hierba, se marchitará la flor, pero la palabra de Dios permanece por los siglos de los siglos. Y esto me acuerda una historia de unos jóvenes que se habían graduado de la universidad y fueron a las casas de uno de los padres para celebrar este gran logro que habían logrado. Y mientras ellos están festejando, los padres salen al supermercado, traen condimentos para cocinar y traerles cosas a los invitados. Pero mientras la mamá llega en el carro, los jóvenes le dicen que van a salir a festejar por la discoteca. La madre preocupada no ha terminado de bajar la compra del carro y ella va a despedirse de los jóvenes y le dicen, vayan con cuidado, que Dios vaya con ustedes. Y es donde estos jóvenes comienzan a burlarse y a decir, ya Dios no cabe en el carro, ya el carro está lleno. Si Dios quiere venir en el carro, que vaya en el baúl, que vaya en la parte de atrás. Es lamentable esta historia porque mientras ellos regresaban de camino, hubo un gran accidente
donde el carro fue desbaratado por completo y todos los jóvenes murieron. Pero lo más sorprendente de esto es que cuando los bomberos lograron apagar el fuego y sacar el carro de la situación donde estaba, abrieron el baúl y en el baúl del carro había una canasta de huevos y ninguno de los huevos se había roto. Y es donde se hace la pregunta: ¿dónde hemos establecido a Dios en nuestra vida? ¿Dónde hemos dejado a Dios? Porque Dios permanece en el mismo lugar. Y Dios llama a Adán y le dice: Adán, ¿dónde tú estás? Adán le responde: escuché tu voz, tuve miedo, estaba desnudo. Dios le pregunta: ¿quién te enseñó que estás desnudo? ¿Acaso comiste del árbol que yo te dije que no comiera? ¿Acaso rompiste el pacto, el contrato que yo y tú hicimos? Y el hombre le responde a Dios, pero le responde con una excusa y una justificación. Nosotros los hombres siempre encontramos a alguien a quien culpar. Y ese fue el caso de nuestro padre principal, Adán. Adán no se hizo responsable de su falla, no se hizo responsable del error que cometió, sino que le dijo a Dios: la mujer que tú me diste, ella me dio a comer del fruto y yo comí. Dios llama a la mujer y la mujer le dice: la serpiente me engañó. Conociendo a Dios a través de la Escritura, conociendo el carácter del Padre, conociendo la misericordia del Creador, yo puedo decir con plena confianza y seguridad que si el hombre en un principio se hubiera humillado, se hubiera arrepentido y hubiera reconocido su pecado, Dios hubiese perdonado y restaurado al hombre. Pero el hombre no supo afrontar su error, no supo afrontar su desobediencia y buscó un culpable. La palabra del Señor dice que un corazón contrito y humillado Dios no lo desprecia. Él es misericordioso y Él es fiel, aunque nosotros seamos infieles. Dios, desde el principio de la creación, ha querido relacionarse con nosotros los hombres, ha querido gobernar a través de nosotros. Recibimos la imagen, recibimos la sabiduría, recibimos el poder de tomar decisiones. Y para que este poder que Dios había otorgado al hombre, de que el hombre tuviese una comunión con Él, una relación con Él, era necesario darle al hombre la capacidad de poder elegir, de servirle o no servirle. Y esta presentación del árbol en el huerto me lleva a Deuteronomio capítulo 11, cuando Dios habla con el pueblo de Israel y le dice: he aquí, está delante de ti la bendición y la maldición. Recordemos que en el huerto estaba el árbol de la vida y también estaba el árbol del conocimiento. Es decir, estaba la bendición y estaba la maldición, pero el hombre decidió desobedecer al Creador. Hermano, ¿puedes seguirlo? Me gustó mucho esa parte, la parte que le dice, porque hay muchos que le hablan a Eva. Eva comió del fruto y Adán dijo: a la mujer que tú me diste. Pero más sin embargo, Dios le preguntó al hombre: Adán, ¿dónde tú estabas cuando la serpiente estaba hablando con Eva? Ahí nos damos cuenta, sin desviarnos del contexto y de lo que se quiere hablar en esta noche, ¿dónde estamos nosotros como sacerdotes del hogar en la posición que Dios nos ha dado para que esa serpiente, gloria a Dios, no quiera hablar con nuestras esposas, con nuestros hijos, con nuestros familiares lejanos y cercanos? Es importante que el hombre tome su lugar, no porque sea hombre, sino porque Dios ha llamado al hombre con una determinación de oración, de intercesión. Siempre Dios, y habló Dios a Abraham, y habló Dios a Moisés, y habló Dios a David. Dios es un Dios de orden. Así es. Y cuando fue al Edén, le preguntó a Adán: ¿dónde tú estabas cuando estaba la serpiente hablando con Eva? Evangelista Alvin.
Muy poderoso. Hablaste de un punto ahí bien poderoso porque hablaste de un orden establecido por Dios. Dios ha puesto al hombre como un sacerdote de la casa y vemos que en el huerto Dios llama a Adán, aunque fue la mujer que tomó la fruta y comió. La mujer escuchó la serpiente, pero sin embargo Dios llama al hombre, porque al hombre Dios lo ha puesto como sacerdote, como representante de la casa, y el hombre siempre tendrá que darle cuenta a Dios. Dios llama a Adán porque Adán había rompido el pacto, había rompido el acuerdo, había rompido el contrato. Y vemos que después de esta caída, el Señor sigue tratando de reconciliar al hombre con él mismo. Dios sigue de maneras diferentes tratando de que nosotros nos acerquemos a él, porque él nos ama. Dios no quiere la muerte del impío, sino que el impío se arrepienta de sus malos caminos y que se vuelva a él como creador. Vemos que después de esta caída, la decisión a tomar del Señor es sacarlo del huerto, echarlo fuera del huerto, no sea que ellos extiendan su mano y también coman del árbol de la vida y vivan una vida para siempre en pecado. El expulsarlo del huerto fue un acto de misericordia, porque Dios siempre ha querido estar relacionado con el hombre y quiere que el hombre tenga una relación con él. Pero vemos que después de esta caída, la palabra del Señor dice que los pensamientos del hombre, sus caminos, los pensamientos de su corazón iban inclinados hacia el mal. Lo que ellos pensaban, lo que ellos hacían, iban inclinados hacia el mal. Y dice la palabra del Señor que a Dios le dolió en su corazón. Hay otra versión de la Biblia que dice, y a Dios se le partió el corazón. Y vamos a hablar acerca de este sentimiento que Dios tiene, que siente dolor o que a Dios se le parte el corazón. Y es un sentimiento similar al sentimiento que tienen los padres. Tú como padre te preocupa para que tus hijos estudien. Tú como padre te preocupa para que tus hijos tengan buena educación. Tú como padre te sacrifica para que ellos sean ciudadanos que te representen y representen a la familia. Dios había creado al hombre. Lo había creado con identidad. Lo había creado con propósito. Lo había creado y le había dado autoridad sobre toda la creación. Los pensamientos de Dios siempre han sido para bien. Los pensamientos que Él tiene sobre ti y sobre nosotros siempre han sido para bien. Pero vemos que el hombre se extravió del camino que Dios le había establecido al frente. Y viene el dolor en el corazón, que se le parte el corazón. Y es un dolor semejante al que tiene una madre, al que tiene un padre, cuando se sacrifica por sus hijos y sus hijos caen en la droga. Cuando se sacrifica por sus hijos, los crían en la iglesia y hoy sus hijos están en el mundo. Eso era un dolor semejante. Vemos que el hombre va inclinado hacia el pecado, va inclinado hacia la muerte. La paga del pecado es la muerte, hacia la perdición. Y vemos que Dios siente dolor en su corazón. Y es donde Dios toma la determinación o la decisión de limpiar la tierra y levantar una generación que le sirva. Y vemos que Dios ahora hace un acuerdo y hace un pacto con Noé. Y es ahí donde Dios le dice a Noé que construya un arca y que en esa arca va a entrar los animales y esa arca va a entrar él y su familia. Pero en el libro nos habla de que Noé era un pregonero de justicia. Mientras Noé construía el arca, Noé hablaba acerca de la destrucción que venía sobre la tierra. En estos últimos tiempos, yo quiero decirte que hay un arca que está construida. Cristo Jesús es el arca de nuestro tiempo. Y así como Noé estaba construyendo esta arca y estaba anunciando la destrucción sobre la tierra, los hombres se burlaban del mensaje de Noé porque él decía que venía un gran diluvio. Así en estos últimos tiempos, quiero decirte, amigo que me está escuchando ahí, que viene destrucción sobre la tierra, que viene la segunda venida de Cristo. Aquellos que no vivan en paz, aquellos que no vivan en santidad, aquellos que no estén aliados al Espíritu Santo de Dios, van a quedarse.
quiero decirte que en estos últimos tiempos hay pregoneros de justicia diciéndote, arrepiéntete y vuelve a tu Dios. Cristo Jesús es el arca. Hay Noé que te están diciendo, viene destrucción y es tiempo de que entre al arca. Y Dios establece un pacto con Noé. Noé comienza a anunciar, pero vemos que después del diluvio, aleluya, esto es poderoso, Dios se le revela a Noé y Dios reafirma su imagen en Noé. Dios vuelve a establecer la autoridad en Noé, porque le dice, ahora ve, multiplícate, enseñoréate sobre los animales. Y vemos donde Dios dice, yo hago un pacto con ustedes y ese pacto ahora yo lo pondré en evidencia en los cielos. Pondré un arco iris y cuando yo vea este arco iris, yo me acordaré de que yo hice un pacto con la creación y nunca más voy a destruirlo con agua. Si no, continúe usted. Aleluya. Evangelista. Esto es poderoso acerca de los pactos. En la Biblia nos habla alrededor de 7 pactos. Estos 7 pactos son revelados o son divididos en 3 ocasiones. 3 ocasiones o 3 pactos. Está el pacto general, que es el pacto que Dios hizo con Adán. ¿Por qué es llamado el pacto general? Porque es el pacto donde Dios hace un acuerdo con Adán y al Adán fallar a ese acuerdo, a ese pacto que hizo con él, toda su genealogía, toda la creación tuvo que pagar. Por un hombre entró el pecado, ese es Adán. Y por otro hombre entra la salvación, que es a través de Cristo Jesús. Entonces, el pacto que Dios hizo con Adán es llamado el pacto general. Estos 7 pactos son divididos por 3. Pacto general, pacto condicional y pacto incondicional. Vemos que Dios hace un pacto con Noé, un pacto con la creación nuevamente, en que la creación tenía que entrar al arca y tenía que obedecer los mandamientos de Dios y tenían que arrepentirse. Vemos que Noé entró al arca y él y su familia recibieron salvación. Vemos otro pacto revelado en la Biblia, que es el pacto que Dios hace con Abraham, donde Dios le dice a Abraham, yo voy a hacer de ti una nación grande, yo voy a multiplicarte sobre la tierra, los que te bendigan serán benditos, y aquellos que te menosprecien, aquellos que te tienen en poco, aquellos que te maldigan, yo lo voy a maldecir. Yo voy a hacerte famoso. Ahora mismo hay miles de gente que están tratando de conseguir la fama a través de las redes sociales. Pero yo quiero decirte que antes que hubo las redes sociales, hay alguien que tiene el poder y tiene la capacidad de darte fama, y ese es el Todopoderoso. Cuando los hombres de Dios le buscan de todo corazón, cuando los hombres de Dios le buscan con un corazón genuino, quiero decirte que Dios tiene la capacidad y tiene el poder de hacerte famoso. Así es. Gloria a Dios, qué bueno. Eso es, hermano, el pacto de Dios con el hombre. Un pacto que no rompe. El pacto que Dios hace con el hombre, Dios lo ratifica, Dios lo confirma, Dios es fiel cuando hace un pacto. Antiguamente los pactos se hacían con animales, con sacrificios, con la orden. Aquel arco iris en el cielo significaba que Dios nunca más iba a inundar la tierra por agua. Amén. Que Dios iba a preservar al hombre. Que Dios iba a guardar al hombre. Porque el arca de nuestra salvación se llama Jesucristo. Es el que nos salva, es el que nos liberta, es el que nos guarda de tantas cosas que hoy en día estamos viviendo. Para nosotros seguir adelante tenemos que guardar esas palabras de Dios en nuestros corazones. Me gustó mucho el comienzo cuando él hablaba sobre Adán y el huerto del Edén. Cómo el enemigo siempre usa una sutileza. Cómo el enemigo usa siempre una astucia.
Y me gustó mucho una vez un pastor decir que la serpiente siempre usa la misma astucia. Por eso Pablo le dijo a los de Corintios: temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Es una fidelidad, el pacto significa fidelidad, firmeza, seguridad. Era un pacto que el Señor estaba siempre haciendo con el hombre, pero el hombre siempre rompía los pactos. Dios no es hijo de hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Dios siempre confirma. Y me gustó mucho el comienzo cuando hablaba de Adán, porque Dios siempre al hombre de Dios le va a pedir cuenta por vuestra santificación, por vuestra casa, por el sacrificio. Sacerdocio santo te llamó Dios. Nación santa te llamó Dios. Pero me gustó mucho un predicador que dijo que la serpiente siempre usa la misma astucia, diciéndole a la mujer: tú puedes, tú no necesitas de que alguien te diga lo que tienes que hacer. Tú puedes hacer lo que usted quiera. Usted puede comer del árbol. Con que Dios dijo que este árbol no comerá. ¿Sabe Dios que el día que comas serás como Dios? Hoy en día el hombre quiere ser como Dios. Quiere ser como es su creador. Pero a él nadie se asemeja jamás. Nadie puede ser como él. Eso es así. En el sentido de su divinidad, de su poder, de su gracia. Su gracia nos salvó. Pero el pacto que hizo Dios con el hombre es un pacto que siempre Dios lo ha confirmado desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, hablando del pacto de Adán, del pacto de Abraham. Pastor evangelista. Sí, se escuchaba entrecortado, no sé si se escucha bien ahora. Dando un hincapié o recordando esta palabra del pacto, recordemos que el pacto es un acuerdo, una alianza. Cuando entendemos que el pacto es un acuerdo, es una alianza, y que ambas partes tienen que estar de acuerdo con esta alianza, se necesita, para firmar un contrato, se necesitan firmas. Que la firma es lo que indica de que ese pacto es válido. Hablamos acerca de los pactos generales y los pactos condicionales. Y es donde podemos entender cuando la Biblia nos habla acerca de la circuncisión. Dios hace un pacto con Abraham, pero Dios le dice a Abraham que circuncide a todos los hombres y los niños y esclavos que él compró con dinero. Entonces, la circuncisión era la firma, lo que daba validez a este pacto. Dios le dice: aquellos que no estén circuncidados van a ser excluidos de la comunidad y no van a permanecer o no van a pertenecer al pacto. Un pacto tiene que ser un acuerdo. Ese acuerdo tiene que llevar una firma. Esa firma, en el caso de Abraham, era la circuncisión. Aquellos que no estaban circuncidados no pertenecían a ese pacto. Gracias a ese pacto, recordemos también que en la antigüedad, cuando se hacía un pacto o se hacía un juramento, se juraba por alguien mayor que la persona que hacía el pacto o el juramento. Al Señor no haber alguien más grande que él jura por su propio nombre. Él dice: yo voy a cumplir ese pacto. Y Dios le dice a Abraham: circuncídamelo de tu casa para que ellos firmen este pacto. La circuncisión era la validez a ese pacto, y aquellos que no se circuncidaban no pertenecían a ese pacto. Gracias a ese pacto, la palabra del Señor dice que aquellos que son de fe, aquellos que tienen fe, vienen siendo hechos hijos de Abraham. Y es lindo que Abraham, su fe le fue contada por justicia. Vemos que el pacto de Dios con Abraham era un pacto condicional, porque ellos tenían que circuncidarse. Ahora, hay un pacto que es el pacto incondicional, que es una promesa que Dios hace, que no importa lo que el hombre haga o no haga. Eso fue en el caso de David. Dios habla a David y hace un pacto con David y dice
de ti yo voy a proveerme a alguien siempre que esté reinando, y de ti yo voy a sacar un reino eterno, refiriéndose al reino del Mesías. Vemos los pactos generales, pactos condicionales y los pactos incondicionales. Ahora, el pacto que Dios hace con Moisés en Éxodo capítulo 19, cuando están en el monte Sinaí, ese era un pacto condicional, porque los hombres y las mujeres y el pueblo tenían que obedecer la ley y los mandamientos. Es ahí donde Dios le habla al pueblo de Israel en Deuteronomio capítulo 11, diciéndole: yo pongo delante de ustedes la bendición y la maldición. La bendición vendrá sobre ustedes automáticamente si ustedes obedecen la ley y los mandamientos. Ahora, si ustedes no obedecen la ley y los mandamientos, automáticamente ustedes están escogiendo la maldición. Al entender los pactos, podemos entender por qué vino los ataques sobre el pueblo de Israel y por qué el pueblo de Israel fue llevado cautivo a Babilonia y fueron dispersados por las naciones. A través del pacto, nosotros podemos entender por qué era necesaria la circuncisión. A través del pacto, nosotros podemos entender qué bendición o qué validez tiene obedecerle a Dios, qué beneficio tenemos en obedecerle a Dios. Y vemos que al pueblo de Israel no obedecer estos pactos que Dios había hecho con ellos, venía la persecución sobre todos ellos. Síguelo, brother. Continúe usted, que estoy tomando una nota aquí. Continúe. Amén. Vemos en el libro de Reyes cuando Hilcías encuentra la ley de Dios en el templo. Recordemos que en la antigüedad no era llamada la Biblia, ni era llamado el Pentateuco, era conocido como el libro de la ley o el libro del pacto. Cuando el rey Josías se da cuenta de que encontraron el libro del pacto, es decir, la ley que Dios le había dado a Moisés, y le leyeron la ley, él se entristeció y comenzó a llorar porque se había dado cuenta de que toda la persecución y todo lo que el pueblo estaba pasando había sido porque ellos no habían obedecido el pacto que Dios había hecho con ellos. Es por eso que viene la cautividad y ellos van a Babilonia. Pero es interesante esto, porque aún en Babilonia, de los cautivos, allá estaba Daniel. Y cuando Daniel comienza a leer el libro de la ley, el libro del pacto, él comienza a darse cuenta también que lo que había pasado había sido por el incumplimiento del pacto. Y es entonces donde Daniel comienza a orar, a arrepentirse y a buscar el rostro de Dios. No solamente Daniel se dio cuenta de esto, sino que también se dio cuenta Nehemías. Nehemías se dio cuenta que las murallas estaban caídas y que las puertas estaban quemadas por el fuego por causa de la desobediencia. Cuando nosotros no cumplimos los mandamientos de Dios, no cumplimos la ley de Dios, le damos acceso legal al enemigo para que ataque nuestra vida espiritual. Cuando nosotros no obedecemos la palabra del Creador, estamos abriéndole la puerta al enemigo y diciéndole: tú eres bienvenido para que tú hagas lo que tú quieras en mi casa. Y es por eso que en estos últimos tiempos vemos hogares que están destruidos. Es por eso que vemos matrimonios que están divorciados. Es por eso que vemos hijos que están rebeldes, porque no hemos obedecido los mandamientos del Señor, sino que le hemos dado la espalda a la palabra de Dios. No hemos seguido los mandamientos del Señor. Las puertas estaban quemadas, las murallas estaban caídas. Es entonces cuando Nehemías ora, cuando Nehemías se humilla, cuando Nehemías reconoce y pide perdón por el pueblo, y él reconoce que todo lo que le estaba pasando era porque ellos no habían cumplido el pacto
que Dios había hecho en el monte Sinaí a través del siervo Moisés. Ellos habían escogido por la desobediencia la maldición. Cuando desobedecemos a Dios, elegimos automáticamente la maldición. Y es ahí cuando las puertas son cerradas. Es ahí cuando los negocios no prosperan. Es ahí cuando la miseria viene. Es ahí cuando somos derrotados por el enemigo. ¿Se acuerda del pueblo de Ai? Que era un pueblo pequeño, pero que en medio del pueblo se había levantado un anatema. Ese anatema había escondido parte del tesoro que Dios le dijo que no hiciera. Eso pasa cuando desobedecemos los mandatos de Dios. Hay muerte. Cuando desobedecemos los mandatos de Dios, somos destruidos por el enemigo. Pero mientras nos mantenemos en obediencia, nos mantenemos bajo la cobertura y nos mantenemos bajo el cuidado del Creador, del Todopoderoso. Qué lindo en la dependencia de Dios. Es que nadie puede obedecer o nadie puede llamar Señor a Dios si no es por el Espíritu Santo. Iglesia, nadie puede obedecer los mandamientos de Dios, el pacto de Dios, el pacto sempiterno de Dios. Desde la antigüedad Dios siempre ha querido tratar con el hombre. Pero como estaba hablando el evangelista, la desobediencia del hombre llevó a un pueblo cautivo a Babilonia. La desobediencia en el Edén de Adán. Porque fíjese que Dios le pregunta, ¿dónde tú estás, Adán? Hay personas que dicen, Eva, pero más Dios dice, el Eterno, dice, ¿dónde está Adán? Bueno, hoy en día con el adelanto de la ciencia y como hay tanta tecnología, ¿dónde están los padres? En el deporte. Los domingos, en vez de ir al culto a llenarse de Dios, del poder de Dios, ¿qué hace el hombre? El hombre que es Cristo, cabeza de la iglesia, como el hombre cabeza del hogar. Por eso Dios llamó a Adán y le pregunta, le pide cuenta. Entonces, ¿qué es lo que hace Satanás, que es bien astuto? Escuche, vamos a hacer un gran estadio aquí en la ciudad para que todos esos hombres que son imagen de Dios, ahí se emborrachen, ahí empiecen a mirar a las mujeres que no son suyas, gloria a Dios. ¿Y cómo empieza a romperse el pacto? ¿Qué es lo que usted está mirando? ¿Qué es lo que estaba Eva mirando en el Edén? Andaba mirando los frutos. Andaba mirando lo que no tenía que mirar. Por eso hay que tener mucho cuidado lo que usted está mirando. Y también lo que usted está escuchando. Porque a veces, sin haber divorcio, hay adulterio. Hay fornicación. Hay malos deseos. Yo sé que se van a ir unos cuantos. Porque, ¿por qué el enemigo está haciendo tanto estrago? Porque el enemigo lo que quiere es romper la unidad, el vínculo perfecto de la paz. El enemigo es especialista rompiendo pactos. El enemigo vino a robar, a matar y a destruir, pero Cristo vino a dar vida. Siempre Dios dándole al hombre una oportunidad. Siempre Dios diciendo, te voy a dar una nueva oportunidad. Y como el hombre es carne, siempre, a veces, mire hermano, Dios es un Dios misericordioso. Dios es un Dios de mucha, pero mucha misericordia. Pero llega un momento que el hombre yace como que yace su mente entenebrecida. Eso son el carácter de los últimos tiempos de los hombres que estamos viviendo, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán su eficacia. Por eso a veces el enemigo se coloca y a veces entra a los hogares y crea tanto disturbio y tanta necesidad. Gloria a Dios. Entonces vemos las destrucciones y hay gente que como que le agarra por sorpresa. Pero todo empezó por los ojos. Todo empezó por el oído. Todo empezó por nuestra condición espiritual. Porque, aleluya, creemos que por ir a la iglesia ya estamos llenitos del poder de Dios. Y para poder llenarse del poder de Dios hay que vivir en santidad. Porque sin santidad nadie verá al Señor. La santidad nos hace ver a Dios, escuchar a Dios, entender a Dios, a conocer los caminos de Dios, a su nombre. Entonces después le preguntamos a Dios, ¿dónde tú estabas? ¿Dónde tú estabas? Y Dios te va a preguntar, ¿dónde estabas tú? Cuando yo te estaba hablando y usted estaba entretenido.
Porque habrá hoy en día con el adelanto de la ciencia tanto entretenimiento. Gloria a Dios. Y la persona dice, no, mañana me voy con él. Mañana te vas con él. Si suena la trompeta, ¿por qué? Porque se rompen los pactos. Se rompen los tratos de Dios. A veces le hablamos a Dios, Dios, te voy a servir hasta la muerte. Pero con nuestros hechos lo negamos. Pero con nuestras actitudes negamos nuestro convenio con Dios. Y a veces en los matrimonios, por ejemplo, se hacen promesas hasta que la muerte nos separe. Hasta que la muerte, hasta que el cash nos separe. Porque cuando no hay dinero, entonces se pone como que la cosa se pone un poco tensa. Y con esta situación económica que hay gente que se divorcia hasta por problemas económicos, hermano. Porque no hay dinero en la bolsa. ¿Qué pasó? ¿Qué trato es eso? Es un trato de azúcar. Es un trato endeble, débil. Eso no tiene consistencia. Gloria a Dios. Y el hombre y la mujer de Dios tienen que ser personas de personalidad, de una actitud vertical hacia arriba. De una actitud, gloria a Dios, de frente con Dios. A Dios le gusta la gente con posición vertical, no horizontal. Y cuando hay un problema, la gente se tira al piso y no quiere saber más de Dios. Alabado sea su nombre. Y mire lo que dice el Señor, hablando desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento. Y un nuevo mandamiento doy. Le voy a dar un mensaje. Un nuevo mandamiento doy, ¿qué? Que os améis los unos a los otros. Así es. Es un mandamiento de Dios. Como yo os he amado, que también, ¿qué? Se amen los unos a los otros. En esto se conocerán que sois mis discípulos. Si tuvieses que amor los unos por los otros. ¿Habrá un amor tan grande, un pacto de amor tan grande como el que Cristo hizo en la cruz del Calvario por nosotros? En el cual nosotros somos salvos a través de ese sacrificio. Dios siempre dándonos a nosotros como pueblo suyo y nación santa una oportunidad. Una oportunidad de volver a comenzar. Una oportunidad de volver a seguir hacia adelante. Aleluya. Por eso es bueno la enseñanza. La enseñanza, esto es una enseñanza. Esto es un tema para darle a la iglesia, gloria a Dios, una enseñanza acerca de los pactos desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, acerca del pacto de Dios con el hombre. Evangelista Albi. Amén. Vemos ahí a través de la Biblia, desde el Génesis, donde Dios es el que hace pacto. Eso es importante, entender esto, que Dios es el que hace pacto. El hombre no puede hacer pacto, porque el pacto es un contrato y ese pacto está limitado y tiene prohibiciones. Y nosotros no podemos ponerle prohibiciones a Dios porque Él es soberano. Entonces Dios es el que hace el pacto con el hombre. Si en su congregación o en cualquier lugar le dicen pase al frente, traiga una ofrenda de $1,000, de $500, haga un pacto con Dios, eso es algo antibíblico. Eso no es bíblico, no está en la Biblia, eso es satánico y es diabólico. Dios es el que hace pacto. Y ese pacto que Dios había establecido desde un principio, vemos el amor de Dios revelado en cada uno de ellos. Dios queriendo atraer a su creación a Él, queriendo que su creación vuelva a Él. Y vemos, para terminar ya este mensaje, en Jeremías capítulo 31, versículo 31, que Dios habla acerca de un pacto nuevo. Ahora Dios establece un pacto nuevo. Vemos que a través de la historia, ninguno de los hombres pudieron llevar a cabalidad, cumplir el pacto que Dios había hecho con él. Ahora vemos Dios que habla en Jeremías 31 y dice, he aquí, yo voy a hacer un pacto nuevo con ustedes. No como el pacto antiguo que hice con sus antepasados. Ahora yo voy a escribir mis leyes en su mente y en su corazón. En Marcos 10:47 vemos el cumplimiento de este pacto. Cuando Cristo en la última cena levanta la copa y dice, he aquí mi sangre, he aquí el nuevo pacto que hago con ustedes. El antiguo pacto
Recuerden esta palabra, el antiguo pacto era directamente para el pueblo judío, para el pueblo de Israel. Pero el nuevo pacto, ahora Dios hace un pacto con todas las naciones. En el libro de Juan, capítulo 3, versículo 16, la palabra dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que envió su Hijo para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero en el versículo 17 dice, porque no envió Dios su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo a través de él. Es a través del pacto con Jesucristo. Ahora el nuevo pacto no es solamente para los judíos, sino que el nuevo pacto es para todos aquellos que creen. Cristo Jesús es el pacto eterno. Cristo Jesús fue el único que pudo llevar a cabalidad la ley. Ninguno de los antiguos pudieron cumplir la ley, pero en Cristo Jesús él pudo cumplir la ley, y Cristo Jesús fue el Cordero Pascual. Cristo Jesús fue el Cordero, el unigénito de Dios sacrificado para que hoy nosotros pertenezcamos a ese nuevo pacto, a esa nueva alianza. Recordemos que nosotros somos la oliva que fue integrada, que fue puesta. Nosotros no pertenecíamos al pueblo de Israel, pero gracias al sacrificio que Cristo hizo en la cruz del Calvario, nos dio acceso a tener herencia, a tener identidad, a tener un padre. Recibimos la adopción de hijo, de heredero, coheredero con Cristo Jesús. Ya el velo fue rasgado y nosotros podemos entrar a la presencia de Dios, y fue gracias a este nuevo pacto que tuvo cumplimiento en la obra de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. He aquí, yo presento este nuevo pacto. Cristo Jesús es el pacto eterno. A través del sacrificio de Cristo estamos reconciliados con Dios. Es por eso que Él dice, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. No hay otro medio en el cual podamos tener comunión con Dios, ni podamos obtener salvación, sino a través del pacto, del nuevo pacto que fue manifestado en Cristo Jesús, el cumplimiento en la cruz, resucitó al tercer día y nos hizo más que vencedores. Dios te bendiga, Dios te guarde, amado. Muchas gracias por esta oportunidad de estar aquí con ustedes en esta noche. Amén. Amén, pastor evangelista Alvin. Gracias a usted por poder compartir esta poderosa palabra. Yo creo que Dios nos habla a todos de ese mejor pacto, de ese mejor pacto con mejores promesas. Fíjese que hablando acerca del pacto, evangelista, del pacto de Dios con las mejores promesas, Dios siempre ratificando acerca del pacto de Dios con el hombre, dando el Espíritu de Dios. Amén. En ese pacto que hizo Dios con el hombre, en esa promesa que Dios hizo al hombre, del sacrificio pascual, del pacto que hizo Cristo con el hombre en la cruz del Calvario. Dios nunca rompe el pacto. Lo que Él ha prometido, Dios lo va a cumplir. Las promesas que Él ha hecho, Él las va a cumplir. Eso es así. Pero me gustó algo bien importante que dijo el evangelista: la obediencia. Es importante la obediencia. Yo no sé si hay alguien ahí en el canal que pueda hacer, que quiera hacer preguntas, porque me gusta, es algo dinámico, algo que se está haciendo dinámico. Si usted tiene una pregunta acerca de los pactos, acerca del sacrificio de Jesucristo, acerca de alguna aclaración. El otro día alguien me preguntó por qué si la oración dice así, la oración modelo, Padre nuestro que estás en los cielos, ¿por qué entonces hay que hacerlo en el nombre de Jesucristo? Bueno, hay que orar en el nombre de Jesucristo, porque ya sea de obra, sea de palabra, hacerlo todo en el nombre del Señor. Y todo lo que hagas sea en el nombre de Jesucristo. Creo que esto es un... Dios bendiga, ministerio. Dios te bendiga, José
Pagan Barbosa desde Massachusetts. Dios bendiga a Jonathan Carrasco. Dios bendiga a Jonathan desde Chile. Nos están escribiendo. Mateo Rodrigo desde Chile. Ernesto Mora. Dios te bendiga. Bendiciones. Saludos. Dios te bendiga desde Nicaragua. Y Dios bendiga a cada uno de ustedes. Pastor Evangelista, ¿usted tiene alguna afirmación sobre lo que se está hablando en este tiempo al final? Esta palabra que usted está dando aquí acerca de los pactos, ¿tiene una segunda parte o ya se terminó la enseñanza? Podemos hacer en otro momento un programa hablando acerca de los pactos mencionados antes, pero dando la cita bíblica. No sé si tú puedas leerlo, dando la cita bíblica y leyendo y tomando apoyo bíblico para que todo lo que se esté hablando sea siendo confirmado a través de la palabra de Dios. Pero son 7 pactos y estos 7 pactos se dividen en 3 categorías. La antes mencionada, el pacto general, que fue el pacto de Dios con Adán. Adán pecó y por Adán entró el pecado a la humanidad. El pacto condicional, que fue el pacto que Dios le dio al pueblo de Israel en Éxodo 19, en el monte Sinaí. El pueblo tenía que obedecer la ley y tenía que obedecer los mandamientos para poder recibir la bendición. El pacto condicional también que hizo con Abraham, donde le hizo la promesa, pero mandó a Abraham a que circuncidara a todos los de su casa, aun a los esclavos que él había comprado con dinero. Y para pertenecer a este pacto había que circuncidarse. Ahora entendemos cuál es el motivo de la circuncisión. La circuncisión es la firma, lo que confirma este pacto que Dios había hecho con Abraham. Y a través de Abraham nosotros fuimos llamados creyentes por la fe, hijos de la fe, a través de Abraham. Que la fe de Abraham le fue contada por justicia. Y la vida de Abraham tiene mucha tela que cortar, porque Abraham es uno de los personajes principales de la Biblia, ya que Abraham es el padre del judaísmo, del Islam y de todas estas religiones. Abraham es una figura principal, un hombre que mantuvo la fe, pero vemos también que hubo un hombre que no fue un hombre recto completamente, pero que mantuvo la fe y a pesar de sus debilidades y su falla, le creyó a Dios y Dios lo llamó justo. La Biblia es algo hermoso cuando estudiamos la vida de cada uno de estos hombres de manera independiente, porque podemos aprender que aún con sus debilidades, ellos al final perseveraron y tuvieron la victoria. Vemos los pactos. El pacto de Noé, el pacto de Abraham, el pacto de Moisés, el pacto de David. El pacto de David también es hermoso porque el pacto de David era incondicional. Dios había prometido a David que de él iba a sacar un reino eterno, según de Samuel 7:8 hasta el 16. Entonces vemos los 3 tipos de pacto: pacto general, pacto condicional y pacto incondicional. Y el último pacto mencionado, que es el nuevo pacto, que Jeremías profetiza, Jeremías 31:31, y Cristo lo cumple en Marcos 10:47. Ese pacto que Dios había hecho, ese nuevo pacto que no fue exclusivo para el pueblo de Israel solamente, sino que ese nuevo pacto nos incluye a todos nosotros. Y en Cristo Jesús ya no hay griego, no hay judío y no hay nada. Esa separación fue rota a través de este nuevo pacto. Y es lindo, porque en el libro de Joel Joel profetiza acerca de la venida del Espíritu Santo y vemos que Cristo, después de Cristo, este sacrificio, el Espíritu Santo es derramado en el libro de Hechos, capítulo 2. Es lindo ver esto. Al entender los pactos, conocemos más la Biblia y la parte difícil que a muchos se le hace imposible entenderlo, ahora podemos entenderlo por qué razones habían esas exigencias. Muchas gracias por la oportunidad, brother. Y gloria a Dios. Estamos a las órdenes. Estamos a la orden. Quisiera cerrar con esta parte, hablando usted sobre el pacto y de la nación judía, el pueblo de Israel y el pueblo
santo, que somos todos redimidos por la sangre del Cordero, por el pacto de Jesucristo en la cruz del Calvario. Hablando Pablo a los de Romanos 2, capítulo 28, dice: pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío aquel que es lo que es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón. Así es. En espíritu, no en letra. La alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Amén. ¿Cómo es la circuncisión del corazón? En el nuevo pacto, con mejores promesas, porque es un nuevo pacto con mejores promesas que las del pacto antiguo. El pacto antiguo era para el pueblo de Israel, y este pacto es para la iglesia, para los que creen en su nombre. Porque a los que creen en su nombre le dio potestad de ser hecho hijo de Dios a través del pacto de Jesucristo. Yo creo que es bien importante esta enseñanza debido a tantas religiones. Hoy me hablaba alguien: ven acá, ¿y por qué hay tantas religiones en el mundo? Yo creo que hay tantas religiones. Yo creo que es fundamental porque no se conocen los pactos. Amén. Porque este pacto de Jesucristo con la iglesia es un nuevo pacto con mejores promesas. El Y pacto de... ¿sabes? Mira, esto es poderoso, me llegó esto rápido a la mente. No sé si te acuerdas cuando María y Aarón comenzaron a criticar a Moisés, el siervo de Dios, porque Moisés se había casado con una mujer cusita, una mujer de color, que no pertenecía al pueblo de Israel. Recordemos que María era la hermana mayor de Moisés y Aarón era hermano de Moisés. Humanamente hablando, en nuestra humanidad se puede llamar que esto era un pleito de familia, pero este pleito de familia llegó a una base más alta porque este pleito, que supuestamente era familiar, llegó a los oídos de Dios, porque María dijo: solamente es a través de Moisés que Dios habla. Hay experiencia que María había tenido donde Dios había hablado a través de Aarón y había hablado a través de María. Y esto es poderoso. ¿Sabe por qué es poderoso? Porque posiblemente una persona en un momento determinado, Dios puede usarla en un don, en un talento, pero eso no quiere decir que tenga un llamado. No sé si me doy a entender. Sí. Hay un hermano que posiblemente en un momento dado Dios pueda usarlo en profecía, pero eso no quiere decir que sea profeta. El profeta de vocación no es el mismo que tiene un don de profecía que profetiza de vez en cuando. Entonces, María, en otro momento Dios había hablado a través de ella. Ahora María, enojada con Moisés, dice: es solamente a través de Moisés que Dios habla. ¿No ha hablado Dios también a través de nosotros? Esta palabra llegó a los oídos de Dios, donde Dios llama a María y Aarón y los saca aparte. Y Dios, hablando con ellos, le dice: cuando haya en medio de ustedes profeta, yo voy a hablar con ese profeta cara a cara. Voy a hablar con ese profeta a través de sueño y revelación, pero no así con mi siervo Moisés. Con mi siervo Moisés la relación es diferente. Yo voy a hablar con Moisés cara a cara. Moisés tuvo el privilegio de hablar con Dios cara a cara. Él dijo: cuando haya un profeta entre medio de ustedes, yo voy a hablar a través de sueños y de revelaciones. Y esta historia nos habla donde Dios iba a levantar a un profeta. El Señor profetiza, Moisés profetiza de que el Señor va a levantar un profeta en medio de los hermanos, y aquellos que no escuchen a ese profeta van a morir. ¿Sabe quién era ese profeta? Ese profeta era Cristo. Es por eso que en Juan capítulo 17, en el monte de la transfiguración, cuando desciende Moisés y Elías, Pedro, emocionado con esta visión, inmediatamente comienza a preparar un sukkot, una carpa. Una enramada. Hacían, una enramada. Y mientras Pedro está diciendo: Señor, vamos a hacer 3 enramadas, una para ti, una para Moisés, otra para Elías, dice la palabra del Señor de que él no había terminado de hablar cuando viene la voz del cielo que le dice: este es mi hijo amado, a él oíd. Es poderoso esto. ¿Sabe por qué? Porque Moisés representa la ley, Elías representa a los profetas, pero Cristo representa la gracia. Dios le está diciendo: no es a través de los profetas, no es a través de la ley, es a través de mi hijo. Este es el profeta que Moisés anunció. Este es el que trae el nuevo pacto.
Es por eso que Cristo dice, no hay otro camino, no hay otro atajo para llegar al Padre. Yo soy ese profeta, yo soy ese cordero. Así como el pueblo de Israel tuvo que matar un cordero y pintar los linternas de la casa, ese cordero representaba a Cristo. Cristo es el personaje principal de toda la Biblia. Quiero decirle a todos los hermanos que están viendo aquí que Cristo es manifestado en el Génesis, desde Génesis hasta Apocalipsis. Él es el alfa y el omega. Cristo es presentado y Cristo es el autor y consumador de la fe. En Él es el nuevo pacto. En Él nosotros tenemos acceso al Padre, tenemos acceso a la bendición. Él es el Cordero inmolado. No hubo un sacrificio más perfecto que el sacrificio de Cristo. Así es. No hay otro medio en el cual podamos acercarnos al Padre o agradar al Padre, sino a través de su Hijo. Él es el profeta. Cristo es el arca de nuestro tiempo. Cristo es el buen pastor, el que entregó su vida por las ovejas. Esto es lindo. Si seguimos, amanecemos, brother. En hebreo habla de este pacto. Yo creo que vamos a tocar más profundo sobre el pacto debido a tantas religiones que hay. Porque el hombre busca cómo ser justificado, cómo poder tener conexión con Dios, poder tener una relación con Dios, y es a través de este nuevo pacto, que es un nuevo pacto con mejores promesas a través de Jesucristo. Qué linda enseñanza, mi hermano Pastor Alvin Silvestre. Yo creo que es importante que el pueblo, gloria al Señor, escuche estos mensajes de enseñanza para, gloria a Dios, dar ratificación a la palabra enseñada, que es esta que nos estamos ahora deleitando y gozando en el nombre de Dios. Gracias, mi hermano Silvestre, Dios te bendiga. Creo que sería bueno si hacemos una oración. Amén, por aquellas personas que se conectan. Dios bendiga a Jonathan Carrasco, a José. Dios bendiga a Lester, en el nombre del Señor. Dios te bendiga, mi hermano de la iglesia Cristo habla hoy a las naciones. Mateo, Dios te bendiga. Rodrigo, Dios te bendiga. Si hay alguien que necesita una oración, por favor escribe aquí en el chat que necesita oración. Estaremos orando en breve para la gloria y alabanza de su nombre. Si usted le place, mi hermano Alvin, hacer una oración. Amén, amén. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias por tu presencia, gracias por tu amor, gracias por tu misericordia. Gracias por tu Espíritu Santo, Señor, que ha estado aquí presente en medio de nosotros. Señor, mira a cada uno de los hermanos que está conectado, Señor, que está viendo esta transmisión. Yo te pido, Señor amado, que si hay uno enfermo, tú le sanes, Señor. Rogamos y pedimos por sanidad, tanto física como sanidad espiritual. Llévate toda enfermedad en el nombre poderoso de Jesús. Sana las heridas del corazón. Llévate toda raíz de amargura, toda tristeza, toda desesperación, toda depresión, todo ataque de pánico, en el nombre poderoso de Jesús, y que podamos entrar al reposo. Cristo Jesús es nuestro reposo. Así es. Que podamos, Dios mío, descansar en ti. Tú dijiste, Señor, aquellos que creen en ti, Señor, desde su interior correrán ríos de agua viva. Tu gozo, Señor, es nuestra fortaleza. Trae la paz, la calma, amén, la serenidad, y que el fruto del Espíritu sea manifestado en nuestras vidas. Pidiéndote, Dios amado, que cada una de estas palabras haya cabida en nuestros corazones. Que esa palabra nos cambie, nos transforme, nos dirijan, nos levanten, Señor, para gloria y honra de tu nombre. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Y amén. Dios te bendiga, Pastor Alvin. Amén, amén. Dios te bendiga, brother. Pronto. Gracias por la oportunidad. Buenas noches a los hermanos. Que pasen buenas noches. Dios les bendiga. Gracias a usted.